¿Y ya cómo dice la rebeca? Sí, lo que pasa es que están montando posiciones. Ya que termine, ya, pues ya, mientras no, aquí de medio. Así está graficado, pero esta es la principal.
Pero quería seguir mandando. Y este cuate dijo, ya no mandas, porque me lo mandé al exilio. Muy bien. Buenas tardes, solo te molesto con tu mochila en la parte de enfrente, por favor. Pueden tocar las piezas. Y tu mochila en la parte de enfrente, por favor. Gracias. Mira, pero plático. Yo quiero mandar a varios, tengo que mandar a más. Cuando estaban haciendo 20 de noviembre, todas las casas estaban para limpiar la calle. También Mira, entendido que así era San Juan de Letrán antes. Todas partes están muy chiquitos. Pues Muy en descuidado y no sé, está bien tierno. ¿El contra sigue siendo ahorita? Para que no lo saturen. Pero sí vale la pena. Sí.
150 pesos por dólar, aumentos despiadados de los precios, cese de miles de trabajadores y salarios congelados para los que conservaron la chamba, los ilusos de la clase media que aspiraban a ser nuevos ricos con el auto petrolero agarraron como nuevos pobres. Se dijo entonces que de la nariz extrajo el paraíso del consumismo. Todos consumimos traje, consumimos para los zapatos, consumimos mucho. Para disfrazar esos ímpetus entrevistas, la Madrid arrancó la grabación, o sea, una lucha severa contra la corrupción. Pero esto solo fue un pretexto para vengarse de todos los días cerrados y se había pedido al resultado de la presidencia y terminó su fuero y pasó todo el sexenio de la carente de brillantez y de quien se rumoraba su lejanía en el trato con las señoras. La cabeza de esta nueva casa, el joven secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Mercado, a su vez, aseguraba en José Autor, francés que resultaba la Mira, hijo.
O porque aquí está el tema. ¿Pero en qué con las imágenes?